Bueno, estos domingos hemos visto las llaves, ¿verdad? Y hemos hablado un poquito sobre las llaves y empezamos hablando sobre el propósito, ¿verdad? Cómo el propósito de nuestras vidas o cómo encontrar algunas llaves que nos pueden acercarnos a encontrar un propósito en nuestras vidas. El hermano Henry nos hablaba también un poquito de cómo es un siervo verdadero, ¿verdad? Y entonces, repasando lo que hemos aprendido, aprendimos que hay que esperar, hay que Cristo entre en nuestros corazones. Hay que permitir que Cristo entre en nosotros, que nos cambie a nosotros mismos para acercarnos a ese propósito que Él tiene para nosotros. Y Henry nos enseñaba que un siervo verdadero siempre está disponible, que trabaja con lo que tiene y que es fiel a su labor. Y yo quisiera que a estas dos cosas le agregáramos algo más. Y como el pasaje que leíamos ahorita es, si seamos un sacrificio vivo. Y trabajemos un poquito esta idea del sacrificio vivo. Listo. Trabajemos un poquito entonces la idea del sacrificio vivo. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el judaísmo antiguo y algunos filósofos utilizaban la palabra sacrificio para hablar de la alabanza, ¿verdad? Un sacrificio era un estilo de vida en adoración. Y es un poquito lo que Pablo nos está invitando a hacer. Un sacrificio vivo. ¿Cómo es una persona realmente viva? Una persona realmente viva es una persona que habita en Cristo, que vive en Cristo. Capítulos atrás, el mismo Pablo nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, cuando yo soy una persona que vive en Cristo, soy una persona verdaderamente viva. Y si soy una persona verdaderamente viva, entonces puedo hacer un sacrificio vivo. ¿Y cómo es un sacrificio en el Antiguo Testamento? El sacrificio en el Antiguo Testamento que agradaba a Dios era el que se presentaba, el que era aceptado por Él. Era un sacrificio santo lo que hacía. Pablo lo que nos está tratando de decir aquí es, nuestra vida tiene que ser una extensión de ese sacrificio. Todo lo que yo hago en la vida tiene que llevarme a adorar a Dios. Todo mi nuevo estilo de vida que tengo en Cristo tiene que llevarme a darle alabanzas al Señor. Mi vida en servicio tiene que llevarme a mostrarle esa alabanza al Señor. Y ahora hay un tema muy complicado dentro del servicio. Porque nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo hago para servir? Si tenemos muchas barreras, hablando de las llaves que nos estábamos hablando últimamente, si yo quiero servir, pero me encuentro un montón de puertas que me impiden servir. Y podemos hablar de barreras económicas. Mire, es que lo que yo tengo es el pase justo para ir a la iglesia el domingo. Y si yo quiero servir y venir a otras reuniones, ya se me desajusta la semana, me desajusta la quincena. O sea, no puedo servir. Hay quienes dicen, bueno, es que tengo hijos muy chiquitos y tengo que darles mucha atención a ellos, demandan mucho. ¿Cómo hago yo para servir si tengo que poner atención a mi familia? Bueno, es que yo trabajo mucho y no tengo mucho tiempo para el servicio. Incluso podemos decir, bueno, es que no sirvo para nada. No encuentro en qué servir porque no tengo capacidades o habilidades para servir. Mejor que lo hagan los demás, los que sí saben hablar y los que sí saben. Yo no, yo me quedo aquí sentadito, yo estoy bien aquí. Y vemos muchas puertas que nos impiden ese servicio. Ahora, yo quisiera que trabajáramos 3 llaves que si usted las maneja con sabiduría y las sostiene en su corazón y las vive, no hay puerta alguna que a usted lo limite a alcanzar su servicio. Continúa el pasaje de Romanos así. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. La primera llave que necesitamos tener
para abrir cualquier puerta que nos impida el servicio. Es la llave de mi mente. ¿Qué nos está queriendo decir Pablo aquí con la renovación de nuestra mente? Y es que no es algo distinto a lo que normalmente hemos conocido. Pablo está diciendo, no se amolden a este mundo actual, ¿verdad? El culto romano y griego vivían en éxtasis, dejaban de lado lo racional, el formalismo. Y eso no es lo que quiere Pablo. Lo que quiere Pablo es que vivamos una vida donde nuestra mente sea capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Que esta nueva mente renovada me permita actuar diferente, vivir diferente, caminar diferente, como yo me relaciono con los demás sea diferente. Lo que Pablo está diciendo es, necesitamos que más personas que piensen como Cristo en un mundo actual, que se pregunten qué haría Cristo en esta situación. Que diga, bueno, yo creo que esta es la manera correcta, creo que Cristo quisiera que yo actuara de esta forma. La renovación de nuestra mente es el primer paso para llegar a este punto. Y una vez que caminamos en esto, en la renovación de nuestra mente, y permitimos trabajar en nuestra mente, en lo que pensamos, en cómo actuamos, vamos a encontrar algo hermoso, y es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si usted se pregunta, ¿cómo debo de servir? Primero, renueve su mente, para que el Espíritu lo guíe en encontrar esa voluntad de Dios que quiere en su servicio, buena, agradable y perfecta. Dios quiere que usted haga un sacrificio vivo, pero no quiere que lo haga a su manera, sino que lo haga buscando la voluntad de Dios. ¿En qué es lo que yo debo seguir? ¿Cómo es mi sacrificio vivo? ¿Cómo es que Él quiere que yo viva esta vida? Un sacrificio que yo hago en mi mente, cuando yo renuevo mi mente y busco ese sacrificio vivo que Dios quiere y busco su voluntad, es importante. Y lo hemos visto nosotros buscamos la voluntad de Dios cotidianamente en nuestras vidas. Eso esperemos, ¿verdad? Popularmente lo hicimos. ¿Qué es lo que normalmente dice? Pídale al Señor que se haga su voluntad, si usted debe vivir o no vivir en ese lugar. Busque la voluntad del Señor para que el Señor le diga si usted debe o no debe tomar esta decisión. Busque la voluntad de Dios si usted debe o no debe asumir un compromiso con una persona, si usted debe o no debe conseguir ese trabajo. Lo importante es que si usted busca la voluntad de Dios, usted va a empezar a caminar en esa renovación de su mente y en ese sacrificio vivo que el Señor quiere que usted haga en su vida. Y eso nos va a llevar entonces a entender cuál es mi don. Porque si yo estoy convencido que voy a renovar mi mente para buscar agradarle al Señor, para buscar esa voluntad del Señor, entonces voy a descubrir que tengo dones, que hay dones en mí. Cada uno de nosotros, no solo usted, no solo yo, no solo el pastor, no solo Henry, no, todos, aquí todos tenemos dones. Y vea lo que dice Romanos 12, del 3 a 5. Digo pues, por la gracia que me has dado, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y Pablo nos sugiere algo muy distinto a lo que vivían en las comunidades religiosas. Él está haciendo una distinción o está diciendo esto del clero y los laicos no existen. Esto no existe. Todos tenemos una función, todos tenemos que trabajar, todos tenemos algo que aportar. Todos tenemos una función dentro del cuerpo. Lo que pasa es que si yo no busco renovar mi mente, que me lleva a encontrar esa voluntad de Dios que Él quiere en mi vida, yo voy a servir en lo que yo quiera. Y vamos a hacer como un ojo que quiere ser el pie. Vamos a hacer como una mano que quiere escuchar como la oreja. Porque no estamos cumpliendo las funciones para las cuales el Señor nos está mandando, la voluntad que Dios quiere que haga en nuestras vidas. Estamos haciendo lo que nosotros queremos y eso es frustrante a veces. Porque a veces escuchar con el pie está complicado. O caminar con el ojo debe ser muy doloroso.
Duele cuando usted no está cumpliendo la función que el Señor le está dando. Y uno se estresa y vive complicado y se llena de estas ideas de que yo no puedo, yo no sirvo, yo no esto. Es porque no has renovado tu mente que te ayuda a buscar esa voluntad de Dios para que el Señor te diga en qué debes servir. Y nos pasa mucho como a mi hermanita la bebé, que ustedes conocen. Esa es una niña hermosa. Paréntesis, papás, los admiro mucho. La bebé ayer se despertó a las 9:30 de la noche y se acostó hasta las 12. Yo estaba ya caído, rendido, con sueño, y ella como que si fueran las 2 de la tarde, ¿verdad? Y yo, no, definitivamente este ser papá es otro nivel. No, o sea, todavía no estoy listo. Necesito dormir un poquito más, ir recuperando esas energías. Pero esta bebé es algo hermoso, porque ella estaba sentada jugando. Hace como 2 semanas les compramos un tarrito de juguetes, que ella agarra las figuritas, un círculo y lo mete en el círculo, el triángulo en el triángulo, ¿verdad? Entonces ella estaba ahí feliz jugando, pero la bebé hermosa agarró el círculo y quería meterlo en el triángulo. Entonces agarraba el círculo y lo trataba de meter en el triángulo y no podía. Y así 5 minutos. Le daba vueltas al cubo, le daba vueltas a la cajita y seguía tratando de meter el círculo en el triángulo y nada que podía. Y como bebé que cuando se cansa, tiró todo. ¡Pah! Por allá fumando los juguetes. Y adivina quién le tocó recogerlos, ¿verdad? Porque a ella no lo recoge, ¿verdad? Ella es una divina. Así mismo somos nosotros cuando no escuchamos la voluntad de Dios en el servicio y queremos hacer lo que nosotros queramos. Agarramos el círculo y queremos meterlo en el triángulo. Digo, es que yo tengo que servir en esto y tengo que servir en esto. No, hermanos, renovemos nuestra mente primero para que busquemos la voluntad de Dios en mi vida. Señor, ¿cuál es el sacrificio vivo que usted quiere que yo haga? Es este. Ve, porque primero puse a Dios y me dejé guiar por su voluntad, no haciendo la mía. Esto no significa que usted se va a sentar ahora en las sillas todos los domingos y va a decir, hasta que el Señor me lo revele, yo no me muevo de esta silla. Hasta que el Señor no me diga qué es lo que tengo que hacer, yo no me muevo en esta silla. No es eso lo que estamos buscando. Efesios 5:17 dice, no sean tontos y no traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Tenemos que actuar, no se queden sentados, hay algo que hacer. Todos nosotros tenemos una función, todos nosotros tenemos algo que cumplir dentro del cuerpo que somos en Cristo, pero si usted se queda sentado, no sea tonto, sentado no lo va a conseguir. Sentado usted no va a lograr encontrar cuál es la voluntad de Dios. Si usted sentado espera que Dios le hable al oído y le diga lo que usted quiere, no sea tonto, busquemos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere que yo haga con esas cosas. Veámoslo de esta forma. Todos tienen llaves. Algunos de ustedes andan llaves. Saquemos un minutito. Las llaves que ustedes tengan. Todas las llaves que ustedes tengan. Sáquenlas. Saquen las llaves que ustedes tengan. Sáquenlas. Todos saquen sus llaves. Todo el que tenga llaves, sáquenlo. Y va a tomar un minutito para decirle a la persona de la par que usted tenga, la más cercana, para qué funciona cada llave que usted tiene. Explíquele, ¿para qué funciona cada llave que usted tiene? Oiga, pero yo veo gente que saca, era un ramillete de llaves, pero ¿cuántas puertas abran ustedes con esa llave? Estas son las llaves, vea ese montón y tiene 2. ¿Y sabe para qué sirve cada una de esas llaves? Sí, qué dichosa. Esas son las llaves de mi casa. Y yo sé que esta abre la puerta, esta abre el portón. Yo sé que estas son las llaves del condominio, que esta abren el portón y estas son de casa de Dios. Pero esta llave siempre la han dado y yo no sé para qué sirve. Y he buscado por toda mi casa y les aseguro que solo hay 2 lugares que usted puede abrir con llave, el portón y la puerta. Pero ando con esta llave para arriba, para abajo y no sé para qué sirve. No sé por qué la ando ahí, solo sé que la tengo ahí hasta decoradita, pero ahí está, no sé qué abre. Es más, les voy a enseñar cuál es mi tortura diaria. Este ramillete de llaves.
Hermanos, yo tengo 2 años trabajando en esta iglesia y a mí me dijeron, toma, esas son las llaves de la iglesia. Y les aseguro que en estos 2 años yo solo he usado 5 llaves de este ramillete. Solo 5. Si usted me pregunta, ¿para qué sirve cada una de las llaves? Yo solo le puedo decir para qué sirven las 5 que uso todos los días. El resto de llaves que yo tengo aquí, yo no sé ni para qué sirven. Y estoy casi que seguro que más de una, ni siquiera existe la puerta de la llave que tengo aquí. Pero aquí las ando. Las cargo todo el día, todo el tiempo. Y a veces así funcionan nuestras vidas. Tenemos un montón de dones, un montón de habilidades, un montón de cosas que el Señor nos ha dado. Pero si usted no se sienta a investigar, ¿para qué sirve esta llave? ¿Para qué sirve esta otra? Si usted no va y prueba en cada una de las puertas, ¿para qué sirve cada una de las llaves que el Señor le ha dado? Que son sus dones. Va a andar como yo, sin saber para qué tiene tantas. Sin saber para qué sirve todo este montón de cosas que el Señor me ha dado. No es un asunto de que yo me siento a esperar, es un asunto de que tengo que ir a buscar para qué son estos dones. Y ahí es donde yo encuentro cuál es la voluntad del Señor. Rick Warren dice, hasta que realmente no te involucres en el servicio, no sabrás para qué eres bueno. Si usted realmente no busca entender para qué sirven las cualidades, las habilidades que el Señor le ha dado, no vas a poder poner todo eso al servicio. No vas a poder terminar de ser ese sacrificio vivo que el Señor quiere que hagas, donde tu vida gira en torno a esa oración. Entonces, repasemos. Renovar nuestra mente para poder entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Para yo poder saber, estos son los dones que el Señor me ha dado. Pero una vez que yo tengo este don, no significa que ya lo tengo. Con ese don tiene una responsabilidad. Dijo Peter Parker, todo poder conlleva una responsabilidad. ¿Verdad? Eso se lo dijo el tío Ben a Peter Parker. Todo don conlleva una responsabilidad. Y esa responsabilidad es, no sea grande. No juegue de que usted es el mejor en lo que está haciendo. Sirva con humildad, sirva con alegría. No crea que usted es lo más, pero tampoco es lo distinto, tampoco es, no se crea que usted no sirve para nada, porque eso tampoco es lo que estamos buscando. Esta frase es hermosa y dice, no debemos decir, no soy nada, por lo que me quedaré quieto y no haré nada, sino no soy nada en mí mismo, por lo que me entregaré al máximo con la fuerza de la gracia de Cristo. Yo me niego a mí mismo y pongo a Cristo primero, y ahí es donde esos dones empiezan a emerger. El servicio que yo hago no lo hago porque qué bueno que soy yo. Lo hago porque Cristo me dio una función en el cuerpo y lo hago con humildad, con sencillez, con alegría, lo disfruto. Cuando yo hago la voluntad de Dios con mis dones. Porque a cada uno de nosotros se nos dio muchísimos dones, pero puede ser que en esta iglesia o en este lugar o en diferentes lugares usted sirva de distintas maneras, ¿verdad? Porque lastimosamente hay personas que han utilizado los dones para sí mismos. Y hay quienes dicen, es que el apóstol ¿verdad? Y le dan mucha importancia a esos dones y pierden de que, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son así. Hay quienes somos humildes trabajadores, que solo saben manejar una computadora, pues eso tiene que ponerlo al servicio. El Señor nos dio nuestros dones a cada uno de nosotros, muchísimos. Pero la voluntad del Señor es la que va a decir cuál es el don que usted tiene que poner al servicio. ¿Cuáles son esos dones? Incluso si es más de uno que usted tiene que poner al servicio. Porque cada uno de nosotros, en cada iglesia, hay dones distintos que utilizar. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad de entender la voluntad de Dios a través de la renovación de mi mente para saber cuál es ese don que Él quiere que yo haga. Entonces, con la llave de la renovación de mi mente y con la llave de entender que todos tenemos dones y que todos podemos servir, es la llave de mi aceptación. Y dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada, si es el de la profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si es servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Cada uno de nosotros, entonces, como tenemos dones, y hay que aceptarlo. Mira, si no tienes este don,
tranquilo, acéptalo. Si tú tienes estos dones, atesóralo, agárralo, aférrate, sirve con eso, sé un sacrificio vivo con esos dones que tienes. Y si no los tienes, no lo tengo. En pocas palabras, el que exhorte, que exhorte. El que enseña, que enseñe. Y podemos agregarle mucho más cosas a estos. Y el que es bueno lavando, pues que limpie. Y el que es bueno lavando platos, que lave platos. Y el que es bueno tomando fotos, pues que tome fotos para la iglesia. Y el que es bueno en la computadora, pues que edite los videos de la iglesia. El que es bueno nada más recogiendo sillas, pues que recoja sillas. Cada uno tenemos un don y hay que aceptarlo y atesorarlo. Eso es lo que el Señor quiere que usted haga. No tenemos que ir buscando más allá. Hay que vivir con sencillez. Hay que vivir con sencillez cada uno de nuestros dones. Acepto lo que el Señor me ha dado. Y lo que no, pues Señor, lástima. Lástima que no lo hubiera querido, pero hubiera querido cantar mejor por ahí. Eso es lo que puedo hacer. Pero acepto los otros dones que el Señor me ha dado. Y con eso busco ser un sacrificio vivo para Él. Con una buena actitud. Gálatas 6:4 dice que cada uno debe examinar su propia conducta y si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no hay que compararse con los demás. Cuando entonces yo renové mi mente, busqué la voluntad de Dios para que Él me diga en qué yo debo de servir y empiezo a entender que tengo que servir con alegría, que tengo un don que tengo que ponerle al Señor. Empiezo a vivir feliz porque me examiné esa conducta. Y ahora sirvo con alegría. Y no tengo que andar viendo si los demás hacen más que yo o si los demás tienen más visión, los ven más que a mí. No, yo vivo feliz en lo que hago. Ayer, de hecho, tenía una conversación con un hermano y yo le decía, ¿y qué es lo que usted quiere en esta iglesia? ¿Cuál es el siguiente paso que deberíamos dar con usted? Y él me decía, yo no quiero predicar. A mí no me ponga como líder de jóvenes. Yo no quiero enseñar en la escuela dominical. No, a mí en la música ni sé tocar un instrumento. Pero él me dijo, si usted ocupa ayuda para levantar unas bancas, llámeme. Si usted ocupa ayuda para cuidar niños, llámeme. Si usted ocupa ayuda para limpiar los platos, llámeme. Y él entendió eso. Tal vez él no tiene todos esos dones, pero él entendió cuál era el don. Y dijo, lo acepto que no tengo la capacidad tal vez de tocarse ese solo de guitarra que se tocó Dylan ahorita, que por cierto si no lo escucharon estuvo fino, perfecto. A veces no tenemos esos dones, pero el Señor sí te dio uno, acéptalo, con actitud, sirve con actitud. Y cuando te juntas, entonces que yo renuevo mi mente, que yo sé que tengo un don, tengo una llave con mis dones y tengo una llave de mi actitud, de cómo yo entiendo, acepto mi llamado. Cuando yo tengo esas tres llaves, no hay puerta alguna que esté lo limite el servir. Cuando usted entiende que, mira, tengo que renovar este pensamiento que tengo aquí, tengo que renovar mi mente para pensar más como Cristo, para servir como Cristo hubiera querido que yo sirviera. Cuando yo entiendo que tengo un don que Dios me ha dado y yo entiendo y acepto ese don y lo disfruto con actitud. Mira, no hay puerta alguna, no hay economía, no hay falta de tiempo, no hay nada que te detenga a ti a servir cuando juntas estas tres llaves. Hay un proverbio danés que dice, lo que eres es el don de Dios para ti. Lo que haces contigo mismo es el don tuyo para Dios. Lo que Dios me ha dado es el don que Él me da para mí. Lo que yo hago con Él aquí, en la tierra, lo que yo hago aquí con las personas, cuando yo cumplo mi función que tengo como parte del cuerpo de Cristo, es yo agradeciéndole, siendo un sacrificio vivo a Dios. Cuando yo sirvo, entendiendo todo esto que nos dice Romanos 12, servir se vuelve algo grato. Servir se vuelve algo que te llena el corazón. Y servir se vuelve algo que cuando el Señor te mire, te vea con felicidad y diga, ese es el sacrificio vivo que estoy buscando.
Oremos.